Y bien, estamos ahora con el congresista Teófilo Gamarra. Íbamos a estar conectados en el Congreso con Mauricio Mulder. Por el momento, no sé, parece que se nos ha escapado. Pero estamos acá con Teófilo Gamarra. Buenas noches, Teófilo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Congresista de Gana Perú, yo soy de paso simplemente para aclarar, ya tú no lo sabes, pero... Así es. ¿Iba a decir algo? Bueno, comenzar precisando que de acuerdo a las entrevistas que se vienen dando en los distintos medios de comunicación, tanto por los generales que aparentemente han sido relevados, así como por el jefe del Comando Conjunto, se demuestra que hay total transparencia, no hay ningún intento de silenciarlos, de acallarlos, de esconderlos, como se producía en gobiernos pasados. Y esta es una muestra que de parte del gobierno no existe ninguna vinculación con estos hechos, como se pretende imputar a través de algunos sectores de la oposición que tendenciosamente se pretende vincular, ¿no es cierto?, a este gobierno con una serie de suspicacias y sospechas relacionadas a qué estaría detrás de esto, qué funcionaría. Lo que sí pedimos es que se realice una investigación a fondo de este tema. Nosotros somos los más preocupados, somos los más indignados, y nosotros coincidimos y saludamos al ministro del Interior, que ha tomado acciones inmediatas, como por ejemplo el relevo de los oficiales, su presentación en el Congreso de la República, haber comunicado al Ministerio Público para iniciar las investigaciones. Los inmuebles aparentemente ya han sido allanados y creo que hay una total transparencia en el manejo. Es más, el presidente de la República se ha pronunciado al respecto. Bueno, sí, claro, la pregunta es ¿cuál es la explicación de este hecho tan, digamos, tan grosero, tan inocultable, si es que el gobierno no tiene nada que ver? ¿Quién tiene que ver? Pero antes de eso, tenemos una nota con la presentación del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ¿no es cierto? A ver si la podemos ver. El ministro del Interior puso su cargo a disposición. Y por eso, presidente, asumo la responsabilidad política de lo que hoy ocurre en mi sector. Y por eso también pongo en su conocimiento que el día de hoy, a primera hora, he puesto a disposición mi cargo. Acudió al Congreso para presentar sus descargos por el resguardo policial que se le venía brindando al exoperador de Vladimiro Montesinos, Óscar López Meneses. Wilfredo Pedraza negó tener algún tipo de vínculo con él. Se relevó también al general Carlos Martín Gómez Cava, exdirector de la Región Policial Lima, durante cuya gestión también se implementó este servicio. Y se relevó al general Antonio Monarch Moyoli, director de Operaciones Especiales, bajo cuya responsabilidad está la Unidad de Acciones Tácticas SOAF, cuya unidad brinda un servicio en ese domicilio. Y hoy día, presidente, se relevó al general Aldo Miranda, también exdirector o jefe director de la Región Policial Lima. Los parlamentarios de oposición no quedaron satisfechos con sus declaraciones. O cómo la inteligencia de las Fuerzas Armadas no sabía que estaban cuidando 2 casas del almirante Cueto. Esas son las cosas que se tienen que investigar. ¿Cómo es posible, señor ministro, que habiendo un servicio de inteligencia en el Ministerio del Interior, en la Dirección de Policía, no le hayan advertido que durante tanto tiempo se haya asignado esta protección policial, que no es irregular, es ilegal? El parlamentario por Fuerza Popular, Julio Gagó, exigió no solo la renuncia de Pedraza, sino también de otras autoridades. Que el premier, si no tiene la autoridad que debe tener el jefe del gabinete, renuncie inmediatamente. La congresista fujimorista Marta Chávez señaló que el actual jefe del INPE, José Pérez Guadalupe, podría ser el sucesor de Pedraza. Bueno, seguimos conversando acá con Teófilo Gamarra, mientras ubicamos a Mauricio Mulder. Bueno, claro, el presidente ha descartado totalmente, con una expresión muy fuerte, pero ha dicho que López Meneses es basura. Pero resulta que López Meneses
fue uno de los filtros de Ollanta en la campaña del 2006. Con él había que conversar para participar, para formar parte de la lista parlamentaria, según se ha revelado, según reveló el empresario Ernesto Vega, el famoso Vega Veguita, que él tuvo que ir y para verificar que realmente esto era cierto, regresó incluso por una segunda vez a hablar con este señor, y que se presentó un militar también que formaba parte del brazo derecho de Ollanta. Entonces, este señor López Meneses era una persona conocida de Ollanta y jugaba un papel político incluso en esa organización. Bueno, con relación a ese tema, creo que las cosas han quedado totalmente claras, porque esa ha sido una maniobra de algunos sectores que han tratado de utilizar a este señor Vega para tratar de imputar una vinculación de este señor López Meneses con el señor presidente Ollanta Humala, porque son dichos. Este señor Vega nunca ha mostrado una fotografía, nunca ha mostrado una prueba, ni siquiera un indicio que tendiente a demostrar esta supuesta vinculación. Hoy día Mauricio Mulder mencionó a 5 personas vinculadas a Ollanta que fueron a visitarlo a ese penal. Sin embargo, lo que sí nosotros podemos establecer es claramente que, por ejemplo, el señor Mantilla, ¿no?, ya había mencionado esta situación, tratando de imputar una vinculación con el señor presidente. Esta es una fuente proporcionada por el señor Mantilla, quien se reunía con el señor López Meneses en el segundo piso de un restaurante miraflorino, y tenemos las fotos. ¿Cuál fuente es proporcionada por, qué información es proporcionada por Mantilla? Mantilla señala, ¿no es cierto?, que a él le contaron, ¿no?, que el señor López Meneses tenía amistad con el señor Ollanta Humala, ni siquiera de manera directa, sino en tercera persona. Vega Veguita lo ha dicho. Bueno, Vega Veguita nunca demostró, nunca tuvo indicios, nunca tuvo ni siquiera una sola prueba, y en el caso de la información proporcionada por Mantilla, es Mantilla quien soltó esa información en una entrevista que le hiciera el periodista Beto Ortiz. Y el tema de Adrián Villafuerte, que ha sido el edecán, en fin, el hombre de ayuda del general César Saucedo mientras era ministro del Interior y luego ministro de Defensa, varios años, y que entonces tiene que haber conocido a Óscar López Meneses, que formaba parte de ese círculo. Ahí también hay una relación directa, y todo el mundo señala la posibilidad de que Villafuerte pueda estar detrás de esto. Bueno, nosotros nos ceñimos a la declaración que ha dado en un programa, indicando que él no conoce al señor López Meneses, por un lado. Por otro lado, el señor Villafuerte ha sido edecán, en efecto, de un exministro del fujimontesinismo, pero en el ejército, de acuerdo a la cadena de mando que existe, las órdenes tienen que cumplirse. Y si a él le tocaba ser edecán, él no podía negarse, no podía rechazar. Tenía que cumplir. Pero él nunca fue asesor, porque fue varios años edecán, ¿no? Varios años. Y nunca fue asesor. No duran tanto tiempo. Él no fue asesor, no fue consejero del ministro, de modo que él trabajó porque tenía que cumplir una orden. Pero en realidad lo que se ha tratado de imputar, digamos, es una eventual amistad del señor López Meneses con el señor presidente Ollanta. Sin embargo, quienes han estado vinculados, por ejemplo, sobre todo al señor Chan, personas que han sido operadores del montesinismo, como el señor Venero, que en algún momento le compró y le vendió bienes inmuebles al señor Chan, y el caso del señor López Meneses, que fue director de la Facultad de Odontología, en ambos de la Universidad de San Martín, cuyo rector era el señor Chan. ¿Quién fue el señor Chan? Ministro del señor Alan García. Según Mulder, este señor fue decano antes de que fuera rector Chan, y más bien lo que dice es que Ollanta Humala fue designado para cuidar, en fin, la Facultad de Odontología cuando era decano precisamente López Meneses por el ejército. Pero con relación a eso no ha presentado ningún documento, y es justamente la palabra del señor Mantilla en la entrevista con el señor Beto Ortiz. Nunca presentaron ningún documento. Es más,
si consideran, si han señalado que aparentemente habría realizado ese trabajo, no han probado con documentación. Son dichos, y son dichos, ¿no es cierto?, que ni siquiera están relacionados a un directo testimonio, bueno, habría sino que investigarlos en todo por caso, tercera ¿no? persona. Habría que ¿sí? investigarlos. Es más, nosotros consideramos que se debe hacer una investigación a fondo, y no solamente en el transcurso de estos 2 años, sino años anteriores, porque definitivamente la mafia del fujimontesinismo tiene todavía sus tentáculos en algunas instituciones del Estado. Bueno. Y definitivamente hay una tarea de limpiar de estos tentáculos que todavía subsisten. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Brother, líder mundial en tecnología de impresión, está al alcance de tus manos. Porque todo trabajo personal es importante, Brother presenta su nueva línea láser monocromática. Impresoras, equipos multifunción que imprimen, copian y escanean. También con alimentador automático y envío de faxes. Alta velocidad, gran rendimiento, toner de bajo costo y la confiabilidad del diseño japonés. La nueva línea láser monocromática Brother ahora está al alcance de tus manos. Brother, at your side. Ya comenzaron los días R Ripley. 50% de descuento en miles de juguetes. Además, 50% de descuento en miles de polos, más 10% adicional con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Reconocemos tu talento, valoramos tu experiencia. Por esta razón, la Universidad Ricardo Palma te da la oportunidad de obtener tu título universitario en solo 3 años y medio a través de su programa EPEL. Trabaja y estudia. Enmarca tu experiencia con un título universitario. Es un día de elecciones y Jimena tiene que ir a votar. Pero como Jimena sabe que si llegamos informados las colas avanzan más rápido, no ha tenido que cambiar su rutina de ejercicios domingueros. Tener elecciones eficientes es bueno para el país y para cada uno de nosotros. Este domingo 24 de noviembre son las nuevas elecciones para elegir a los 22 regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Infórmate y organízate. De todo lo demás nos encargamos nosotros. OMPE, hacemos que tu voto cuente. Y en Santa María del Mar, voto electrónico presencial. Y bien, estamos ahora sí conectados con Mauricio Mulder. Me piden que le agradezca por haber regresado al segundo piso, pero en realidad lo necesitábamos hace 10 minutos y se nos escapó. Mauricio, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Gusto saludarte. Bueno, estamos conversando acá con Teófilo Gamarra. Le he presentado algunos de los argumentos que usted señalaba y él dice que no hay ninguna prueba de esta relación con López Meneses, ni en el año 2006, ni en el asunto de la Facultad de Odontología, ni nada. ¿Qué elementos tienen ustedes para digamos, señalar que la relación es directamente con Ollantumala? Es decir, Ollantumala sería el responsable de esta sobreprotección de Óscar Meneses. Bueno, lo primero es la lógica, ¿no? Tú puedes creer que un ministro pueda venir de aquí a sostener de que él no sabía nada y que le habían destinado 8 patrulleros a una persona. Tú puedes creer que el presidente de la República no sepa que 8 patrulleros, un camión portatropas, una tanqueta, durante 2 años estaban alrededor de una sola persona. O sea, si creemos eso, estamos ante 2 personas completamente ineptas, incapaces de poder garantizar lo mínimo de seguridad ciudadana, porque usan los instrumentos para luchar contra la delincuencia para proteger a alguna determinada persona. Entonces, no, yo no creo que sean incapaces, ineptos, que vivan en una... No, yo creo que sí tienen cierta inteligencia y saben las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón pueden haber consentido que esto ocurra? ¿Por qué razón creen que, haciendo que la pita se rompa por lo más delgado, vamos a aceptar que aquí no ha habido una intencionalidad de más alto? ¿Creen que vamos a creer que un policía puede determinar este tipo de operativos para proteger a una persona con las vinculaciones que tenía? No, señor. Esto solamente se puede hacer con orden de arriba. Y entonces hay que buscarle la lógica a la orden de arriba y ahí viene la historia. Ahí vienen todas las vinculaciones que han habido entre este señor y el señor Ollantumala, desde el tema de Locumba, porque las llamadas que hacía el señor Vladimiro Montesinos a Locumba cuando ya estaba en el Carisma, también fueron llamadas que se hizo a este señor para que él articulara algún tipo de mensaje justamente hacia Locumba. ¿A quién? ¿A Óscar Meneses? ¿A Óscar López, perdón? Claro, eso, pero por supuesto, y yo no estoy inventando nada, todo esto es información pública. Habían llamadas a Óscar Meneses desde el Carisma.
porque era uno de sus operadores, eso lo dice Caretas. Y también a Humala. Lo dijo hace bastante tiempo, y también a Humala. Ahora, no sabemos si fue directamente a Humala o al cuartel, pero de hecho al cuartel fueron 4 llamadas. Nunca se supo por qué razón hubieron esas llamadas, nunca se la preguntaba a nadie. Entonces, esa es una pista que hay que seguir, ¿no es cierto? Bueno, la segunda pista es lo que yo he señalado. Y lo que yo he señalado, además, es fuente que yo tengo. Yo lo he dicho en el debate. ¿No tengo pruebas? No tengo pruebas. Que conteste, pues. Que conteste. Porque el señor Malca le puso seguridad militar y no policial al señor López Zapata, que era decano de la Facultad de Odontología y de la cual el señor López Meneses era miembro. Y no estaba el señor Chan en ese momento de rector. Era un tema mucho antes. Y más bien fue José Antonio Chan quien después, al descubrir que el señor López Meneses tenía un título Bamba, lo denuncia y lo saca. Tan es así que después el señor López Meneses lo pretende hacer una denuncia al señor Chan por delito de difamación. Así que no vengan a decir que hay vínculos, no hay ningún vínculo. Pero por último, esta defensa absurda de decir, bueno, él tenía vínculos también con el fujimontesinismo, con el APRA, etc. ¿Qué defensa es esa? ¿Qué interesa? Si lo que interesa es que ellos le han dado 8 patrulleros una enorme protección. La pregunta que hay que hacer será ¿para qué? Esa es la pregunta que le iba a formular. ¿Usted cuál es su hipótesis? Que hay un gobierno oculto. Es una hipótesis coincidente con la que está soltando justamente la autora de esto, que es Cecilia Valenzuela. Hay un gobierno oculto de personas que tienen determinadas mañas y determinada forma de actuar en la política y que brinda un servicio. Ese servicio probablemente sea pues chuponear a la oposición, seguirla, arreglarla, filmarla, valerse de instrumentos de chantaje de la política. No me imagino otra. Porque pudiera ser que asesor en odontología, no, la verdad que no, con los antecedentes que tiene, y el hecho de que 5 miembros de la promoción de Ollantumala, 5 miembros de la promoción de Ollantumala eran asiduos visitantes del señor López Meneses cuando estaba en el penal de San Jorge, ¿no es un hecho que hay que tomar en cuenta? A ver, no hay que tomar en cuenta que había uno que era el nexo que aparece fotografiado en el diario de la República, el señor se me escapa el nombre ahorita, pero esta era una información pública y que después era la persona que este ciudadano Vega esperó para que le dieran la respuesta de poder ser candidato. Esas son pistas que hay que seguir. Bien. Entonces, Mauricio, lo único que se busca es que no haya gobiernos secretos en nuestro país, sino la más absoluta de las democracias. Y lamentablemente no ha habido una reacción adecuada de parte del ministro en ese sentido, ni del presidente, ¿no? Teófilo Gamarra, ¿qué nos puede responder rápidamente? Bueno, de todo lo que ha señalado el congresista Mulder, la única prueba que tiene, y él ha admitido que no tiene absolutamente prueba alguna, sino sus fuentes, es la declaración del señor Mantilla, que textualmente dijo lo siguiente en el programa del señor Beto Ortiz. Lo que yo sé desde el comienzo es que Óscar López Meneses es amigo personal del presidente Humala y amigo personal también del asesor Adrián Villafuerte. Dijo en ese entonces Mantilla, quien indicó que eso fue lo que le contó el yerno del prófugo Víctor Malca en el penal San Jorge, cuando ambos estuvieron recluidos. Lo que sí está demostrado es que el señor Mantilla tenía amistad con el señor López Meneses. Y no lo digo yo, están las fotografías donde aparece el señor Mantilla con el señor López Meneses e incluso el hermano del señor Mantilla aparecen almorzando. Yo no estoy diciendo nada falso, estoy demostrando con pruebas y no existe prueba alguna con relación a la imputación que está haciendo. Ahora, el presidente ha deslindado categóricamente, y lo que se ha tratado de precisar al inicio es de que ninguno de los generales que están siendo investigados, ninguno de los generales que está siendo investigado está mostrando oscuridad, están siendo entrevistados. Mauricio, ¿sí? ¿Qué nos puede responder, Mauricio? ¿Aló? ¿Puedo intervenir? Sí, puedes intervenir. Bueno, lo que pasa es que cuando yo accedí aquí estaba hablando el señor Gamarra. Hago una intervención y vuelve a hablar el señor Gamarra, entonces tengo derecho a hacerle una dúplica. De acuerdo. Primero que el señor Mantilla no es militante del APRA desde el año 2000, cuando se le expulsó. No tiene ninguna vinculación con el APRA. Yo, a Agustín Mantilla, hace como 15 años que no hablo con él. Así que esas son cosas que ellos buscan desesperadamente elucubrar. Segundo, esta es una investigación que va a comenzar. Yo tengo otros elementos, mucho más sólidos y mucho más firmes. Y estoy buscando la documentación. Yo también me he topado con este tema hace 3 días. Pero hay cualquier cantidad de información que empieza a surgir de gente que sabe las cosas y empieza a decirlas.
Aquí no es solamente entonces un tema de decir, no, presenten las pruebas. No, 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 no. Ya están las evidencias empezando a surgir y tiene que haber una comisión investigadora. Pero lo sustantivo no solamente es eso, tiene que haber pues una responsabilidad política. ¿Cómo es posible que el ministro acceda a decir delante de todo el Parlamento que él no sabía nada del tema y el Parlamento, o sea, ellos, el señor Gamarra y ellos, deciden respaldarlo? Entonces, ¿qué garantía puede haber de que la seguridad ciudadana funcione en el Perú? Aquí las cosas tienen que ser de asumir responsabilidades, porque si no, la credibilidad de este gobierno se va a seguir hundiendo. Bien, Mauricio, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Ya, 30 segundos porque ya... Simplemente para finalizar, yo sí considero que Mantilla es el militante en la sombra del Partido Aprista, como otros tantos militantes en la sombra del Partido Aprista que han sido sentenciados, que están siendo investigados, pero eso no es que están siendo condenados. El tema es otro. De hecho, nosotros exigimos que se realice una investigación a fondo y se determine las responsabilidades penales. ¿Cómo es posible que una persona tenga mucho más poder, porque tenía mucho más seguridad que el propio ministro del Interior, significa que tiene más poder que el propio ministro del Interior, sin que no lo supiera nadie, ni siquiera el presidente, ni Adrián Viendo? Que esto es algo que no se puede creer. De hecho, entonces, lo que considero es lo siguiente. ¿Cuál es su hipótesis? Mi hipótesis es concreta, que hay todavía tentáculos del fujimontesinismo. Pero ese Fujimori de la mafia. No, porque durante los 90 ha gobernado toda una mafia. Y esa mafia era gente que estaba ligado al fujimorismo y al montesinismo. Esa mafia todavía sigue operando en algunos sectores del Estado. O sea que podríamos suponer que esa mafia que todavía sigue operando podría estar en algunos sectores, como en algunos sectores de las fuerzas policiales, algunos sectores del Poder Judicial, algunos sectores del Ministerio Público, y eso se tiene que descubrir. Bueno. De hecho, que hay fiscales, hay jueces probos, definitivamente, pero que sin embargo hay tentáculos que todavía tienen que descubrirse, y creo que por eso este Congreso tiene que realizar una investigación a fondo. Pero ¿qué tal tentáculo? Esto no solo era un tentáculo, esto era un gran pulpo con tamaña seguridad. Bien, muchísimas gracias, señor Teófilo Gamarra, por su participación. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Salvador Cebrián, director regional de Aldeas Infantiles SOS Perú, que se ha quedado sin financiamiento internacional por la crisis europea, y entonces va a organizar una gran colecta para poder mantener a 10.000 niños que están en esas aldeas. Regresamos.